Hola, soy Gemma Capdevila y soy ilustradora. A continuación te voy a enseñar cómo adaptar tu trabajo a los distintos medios. Lo primero que tienes que hacer es importar tu imagen en el Photoshop. Entonces vamos a Imagen, Modo y le vamos a dar a, en lugar de RGB, que es como está ahora, CMYK. Te va a pedir si quieres fusionar todas las capas y le vas a decir que sí. Y te dice aquí si quieres aceptar este perfil de color y le das a OK. En principio ahora ya está la ilustración lista para ser impresa. En este caso creo que lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo para poder crear unos márgenes que me sirvan para que no esté a sangre, porque mi fondo no es totalmente blanco. Con lo cual, como no quiero que me queden esos márgenes mal recortados, voy a crear un margen blanco. Lo que voy a hacer es decirle la medida de mi papel, que va a ser un A4 y será en 210 milímetros por 2,97, que es lo que mide un A4. Y siempre le vamos a decir cuatricromía, CMYK, que es lo que necesitamos para imprimir, y píxeles por pulgada, 300 píxeles por pulgada, que es lo que necesitamos para poder imprimir con calidad sin que se pixele. Creamos el lienzo y entonces lo que voy a hacer es copiar de la otra ilustración. Voy a seleccionarlo todo con Select All y lo voy a copiar con Edición, Copiar. Entonces le vamos a dar al lienzo nuevo y lo vamos a pegar aquí. Edición, Pegar. Una vez pegado, lo que vamos a hacer es crear una capa nueva y quitaremos un momento el fondo y la imagen para ver lo que estamos haciendo. Vamos a visualizar las guías para poder ver cuánto mide todo. Está en vista. Le vamos a dar que nos enseñe los milímetros y ahora vamos a decidir cuánto van a medir nuestros márgenes. En este caso desde la regla voy a presionar y simplemente dejarla ir a 9 milímetros, por ejemplo, que es mi margen. Lo mismo voy a hacer aquí, 9 milímetros. Y ahora, para poderlo medir bien en el otro lado, como no me cuadra del todo, aquí voy a, en la esquina, ponerlo aquí en la esquina inferior derecha y así me empieza a contar desde aquí. Y entonces simplemente otra vez 9 milímetros y aquí también 9 milímetros más. Esto es posible que no lo necesites tú si tenías en este caso una imagen que todos los bordes son blancos. En caso que hayas hecho un fondo a color o, como en mi caso, que quiero conservar la textura del papel, sí lo vas a necesitar para poderlo imprimir. En las imágenes para colgar en las redes no es necesario esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente con el bote de pintura en sólido y un color blanco pintar el fondo y ahora usaré esta herramienta, que es la de seleccionar un recuadro, y las guías que me he creado. Voy a seleccionar el interior y simplemente lo voy a cortar con esta herramienta, Edición, Cortar. Y entonces ya, como debajo esta capa está encima de mi ilustración, me quedará la ilustración por debajo. Ahora selecciono mi capa, voy a Edición, Transformar, Escala. Ahora sí, simplemente la escalo y, como ves, me queda debajo de este margen que he creado. La escalo para que me quede bien centrada y ocupando todo el espacio. Y cuando lo tenemos bien situado, le damos al Enter y ya está. Podemos esconder las guías para ver mejor nuestra imagen, cómo ha quedado finalmente. Y ahora ya aquí sería el resultado final. Simplemente queda guardar el archivo. Vamos a darle a guardar como y simplemente le vamos a dar el nombre y guardarlo sobre todo en formato TIFF, porque no
No hay pérdidas por la compresión. No hace falta conservar las capas. Aquí no hace falta tocar nada. Y ya está listo para imprimir. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si te ha gustado el contenido, suscríbete. Y si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.